Muy bien, hoy día estamos en 2 Samuel 14. Y es un largo capítulo. Déjame leer 13:39. Dice, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Y entonces Joab entendió esto, y nos dice en 14, y envió, y eventualmente Absalón regresa a Israel, y vamos a comenzar leyendo el versículo 28 de 14. Estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tenía ahí cebada, y prendedlo fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Veo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátenme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas la aplicación de tu palabra hoy día, que sea útil para nuestras almas, y para que veamos tu verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos domingo pasado, en el capítulo 13, como el hijo mayor de David, Amnón, violó a su media hermana Tamar, hermana de Absalón, y Absalón esperó 2 años y luego asesinó a su hermano Amnón en sangre fría, y luego él huyó a su abuelo en Gesur. Y en esto vimos la importancia de la disciplina de los parientes, que los hijos aprenden lo que es correcto, y también para contener sus deseos, controlar sus emociones. Y también vimos lo que pasa cuando Dios quita las restricciones y que nosotros, si no fuera por la gracia del Señor, haríamos la misma cosa cuando tenemos codicia o odio o enojo contra alguien. Entonces, hay que orar que el Señor no nos suelta a nuestros deseos malos y nos ayuda a contenernos, que el amor de Cristo nos constriñe en todo tiempo. Bueno, llegando al capítulo 14, vemos que el pecado de Absalón ha causado una separación, una división entre él y su papá. Y para el rey David, eso es un problema porque ama a su hijo, extraña a su hijo. Pero, como rey, tiene obligación, el deber, ejecutar la justicia. Y la justicia es condenar a su hijo por asesino. Entonces, me parece que en el capítulo 14, lo que estamos viendo con David es una batalla entre las emociones
del papá y los deberes de un rey. Y como escucha sus emociones y no a sus deberes, su hijo escapa de la justicia en este tiempo. Por eso yo creo que su mejor decisión habría sido dejar a su hijo en Jesús, pero eso no hizo. Bueno, entonces, en el capítulo nos dice que Joab, sabiendo que el rey quiere ver a su hijo otra vez, ocupa a una mujer, dice que es sabia, en un sentido sí, y darán una historia, y la historia es que dos hijos han peleado y estaban solitos y nadie los separó, entonces uno mató a otro y ahora la gente alrededor quiere ejecutar la única heredero que tiene la mujer, y por eso va a morir la línea de su esposo y ella va a ser sin ayuda. Entonces ella pide que David tenga misericordia de su hijo. Y cuando ella convence a David de tener misericordia del hijo, entonces ella le dice: ¿tú por qué no tienes misericordia de tu hijo? O sea, aplica. Y esto debe, yo creo, recordarnos de cuando Natán fue a David y lo acusó de su crimen con Urias y Betsabé. Y supongo que es ahí que Joab sacó la idea. Pero David entiende que es Joab. Tras esto, llama a Joab y dice: tráigalo otra vez, y lo trae. David rehúsa ver a Absalón por 2 años, y es buena pregunta: ¿por qué permite David que Joab traiga a Absalón a Jerusalén otra vez, pero no lo ve? ¿Quién sabe? Pero yo creo que más probable es que David fue dividido. En un lado quiso ver a su hijo, pero al otro lado, siendo rey, sabía que estaba responsable por la justicia y que no era justo perdonar a su hijo. Entonces, David es, en inglés tenemos un dicho: alguien es sentado sobre una cerca. No sabe bajar a la izquierda o a la derecha, no sabe qué hacer. En la escritura, Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en este asunto, David fue de doble ánimo, y por eso no pudo reconciliarse con su hijo, pero tampoco pudo condenar a su hijo. Y eso pasa 2 años hasta que Absalón se cansa de esto, como leímos, y vemos el carácter de Absalón. Bueno, si Joab no viene a mí, voy a quemar su campo. Y por eso Joab va y pide a Absalón. Y al fin del capítulo vemos que después de 2 años, el rey oficialmente perdona a Absalón. Bueno, yo creo que el versículo clave para nosotros es 14:14, algo que la mujer dice. Y no voy a confiar en todo lo que ella dice de Dios, pero en esto yo creo que ella es correcto, pero aplica mal lo que dice. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Eso es lo importante.
ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Ella habla la verdad, pero era en que, hablando con David, ella habla a su corazón y no la cabeza, y no dice nada de la justicia, sugiriendo que él puede hacer lo que Dios solamente puede hacer. Entonces, lo que vamos a ver es que arrepentimiento es necesario, pero para perdonar el pecado es necesario que haya justicia. Y solamente Dios puede hacer esto. Pero comenzamos con la mujer hablando a la cabeza, digo al corazón y no a la cabeza. Todo lo que ella dice es para que el rey se sienta mal. Y entonces por eso estoy concluyendo, y muchos antes de mí, que la mujer es una tentación y no a David, y no un siervo del Señor para David. Y está reflejando, el diablo tiene más éxito, me parece, cuando está imitando lo que el Señor hace. Y por esa razón la mujer viene en la misma forma como Natán. Y cuando probablemente Joab sacó la idea de esto, cuando Natán viene a David, habla en forma que David se condena a sí mismo. Y luego David ve con su cabeza como errada. Aquí la mujer habla al corazón: oh, ten misericordia de mí, mi situación es tan triste. Y está meditando eso. Si ves lo que pasa en los cortes de nuestro país, es igual. Los abogados de la defensa siempre, bueno, él sí mató a tales personas, pero si lo envías a la cárcel, sus hijos van a sufrir y esto y tanto, y quieren que la gente piense con su corazón y no hacen caso de la justicia. Leí una cita bien. El hermano escribió: la parábola de Natán tenía como finalidad despertar la conciencia del rey en contra de sus sentimientos. La mujer de Tecoa, incitada por Joab, tenía como finalidad despertar sus sentimientos en contra de sus conciencias. Entonces, yo creo que esto capta la batalla entre David. Sentimientos contra conciencia. ¿Quién va a prevalecer? ¿Cuál va a prevalecer? La mujer dio a David excusa para hacer lo que él quiso hacer, pero sentía culpabilidad de hacer. Entonces, ella lo convence que pudo, en un sentido, perdonar a Absalón. Pero el caso que ella presentó en verdad no fue semejante al caso de David, porque con su explicación era pelea espontánea y eran dos hijos únicos, entonces no hay quien iba a llevar la línea familiar y cosas así. Absalón no mató a su hermano con enojo espontáneo. Era
en sangre fría después de 2 años. Y además, David tenía bastantes hijos otros para seguir la línea. Entonces, no era en verdad un caso semejante. Y la ley de Moisés es muy claro que una persona que asesina tiene que morir. Y esto Moisés no originó esta ley. Dios ya dijo a Noé que el que asesina, el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre debe ser derramada. Entonces, David tenía obligación como rey ejercer la justicia y no quiso. Y es seguro que nosotros no vamos a... Es dudable que nosotros seamos en el mismo lugar. Pero hay muchas veces cuando nosotros sabemos lo que es correcto, pero no queremos hacerlo porque nos va a dar pena. Quizás es para pagar una deuda, quizás es honrar a otra persona en lugar de yo, quizás es... hay muchos ejemplos. Corregir a los niños. La cosa es, el que conoce el bien que debe hacer y no lo hace, peca. Y el diablo nos va a dar muchas razones emocionales para no hacer lo que debemos hacer. Pero nosotros debemos ejercer dominio sobre el corazón y el cuerpo y hacerlo bien, aunque nos cueste. Pero yo sé que es bien duro y muchas veces fallamos y tenemos que pedir perdón. Cuando tenemos dudas, debemos orar, buscar hermanos fieles para consejo quizás, pero más que todo necesitamos escuchar al Espíritu de Dios y entender que normalmente el camino más difícil es el camino correcto. Y David no quiso seguirlo. Entonces él escuchaba a su corazón y no a su cabeza. Luego, la mujer le dio una manera de pensar que está bien no buscar la justicia en esta ocasión. Cuando Absalón mató a Amnón, David perdió 2 hijos. Ella nunca dijo tanto en tantas palabras, pero ella en su parábola estaba diciendo: olvídate de la matanza de Amnón, no lo castigue. Así puedes tener tu hijo otra vez, tu otro hijo otra vez. No puedes recobrar a Amnón, pero sí a Absalón. Y no dudo de que esto era una batalla para David. Pero a veces tenemos que hacer lo que es correcto a pesar del dolor. En las 50s hicieron una película que me gustó cuando lo vio, no cuando fue hecho, pero cuando por fin lo vi. Se llama el País Grande o algo así, pero bueno. En esa historia hay un hombre patriarca de familia y uno de sus hijos es malo. Y el hijo se enoja con el héroe y va a tirar al héroe de atrás
y su papá lo mata, lo da disparo para que no asesine al héroe. Pero luego el papá va y agarra a su hijo muerto o muriendo en sus brazos y dice, ¿por qué me lo hiciste hacer? ¿Por qué lo me hiciste matarte? Estaba bien adolorido, pero hizo lo bien. El problema con David, por su dolor, no hizo el bien, y con nosotros muchas veces es lo mismo. Y la mujer dio a David excusa para no hacer lo que era justo. Todo ella dijo, esto parece piadoso, razonable, Dios busca manera de recoger. Pero lo que ella no dijo, que es bien importante para nosotros, es que cuando Dios provee medios para no alejar de sí al desterrado, provee medios justos, no injustos. Romanos 3 nos dice cómo Dios puede ser justo y el que justifica al pecador. Y es que castigó nuestro pecado en Jesucristo cuando Cristo murió en la cruz. Y sin la muerte de la cruz, nosotros no podremos ser reconciliados con Dios o justificados ante Dios. El pecado nunca se olvida de Dios. Los que son salvos por la gracia de Jesucristo, no porque Dios nomás, bueno, se me olvida de esto, los acepto como están. Nos acepta, pero nos cambia, porque Cristo recibió el castigo de nuestro pecado cuando Él fue puesto en la madera. Dios no cierra sus ojos a la ley, sino cumple la ley para nosotros. Dios fue en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y por eso, los que son salvos por la gracia del Señor, porque Cristo sufrió por ellos y en lugar de ellos. Pero no son excusados, es que tenían un sustituto. Cristo pagó la deuda de su pueblo y por eso pueden ser perdonados. Y además, no solamente esto, pero los que son siendo perdonados reciben nuevo corazón, son cambiados para que no sigan en el antiguo camino del pecado, pero comiencen a buscar vivir por Cristo. Viven en sumisión a Dios y no en rebelión. Y uno de los errores de David en este capítulo es que aceptó a Absalón, aunque Absalón nunca dio ninguna indicación que él se había arrepentido de sus mal hechos. Y entonces, cuando él tenía oportunidad, él manifestaba que despreciaba el amor de su padre, Absalón, y rebelaba contra su padre y trataba de matarlo y tomar su trono. En verdad, los hechos de Absalón con Joab
sus palabras en versículo 32 y dice, mejor me fuera estar aún ahí, vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, mátame. No sentí ninguna convicción de que había hecho mal. Y ya sabía que su papá no iba a matarlo, ya lo habría hecho. Entonces, Absalón despreciaba a su papá por haberlo perdonado. Y voy a decirles, los que piensan que Dios se ha perdonado sin que ellos se arrepientan, también desprecian a Dios y andan todavía rebelándose contra Él y ellos quieren todavía el trono de su corazón y no que Dios sea ahí. ¿Por qué requiere Dios el arrepentimiento? Porque el hombre es rebelde y no quiere ser gobernado por Dios. Y si Dios no le da nuevo corazón, va a seguir rebelándose, no importa sus palabras y cuánto dice que ama al Señor. Dios no se engaña como David fue engañado. Dios no es gobernado por la sentimentalidad. Sí ama, pero hay requisitos. El perdón viene por la fe en Jesucristo, que es acompañado por un nuevo corazón que abandona el pecado. Y nadie debe pensar que ha recibido perdón de Dios, que todavía está siguiendo en el pecado, buscando vivir aparte de Dios. El error grande de la mujer es que sugirió que David pudo hacer solamente lo que Dios podía hacer. Dios, ella dice, provee medios de reconciliación. Bueno, él sí, pero David no pudo poner un sustituto por Absalón. No hay solución para el pecado en las manos del hombre que no viola la justicia. Por eso los gobiernos de la tierra son encargados con la justicia, con castigar. David no quiso hacerlo, por eso Absalón fue asesino, pero no fue castigado. Y su hermano no recibió la justicia, tampoco su hermano. Yo digo que para David, si no iba a ejecutar la justicia, su mejor decisión fue dejar a Absalón con su abuelo fuera de su dominio. No pudo tener su presencia, pero tampoco tenía que castigar el pecado que había hecho. Pero si había hecho eso, no habría reunión y él deseaba a su hijo demasiado. Bueno, ¿qué debemos aprender? La maravilla y el misterio de la cruz. Que Dios nos amó tanto, que castigó el pecado en Jesús, tomó en sí nuestros pecados para que nosotros podamos ser reconciliados a Él. Esto es maravilloso. Por sus heridas somos sanados. Es increíble cuánto Dios nos ama. Y viendo eso, debemos arrepentirnos y pedir perdón y pedir nuevos corazones y venir a Cristo para ser salvos. Porque para el que rechaza la salvación, solamente le espera la justicia de Dios, que es terrible. Debemos ver en este pasaje que cuando
no castigamos el pecado, esto promueve más pecado. Es la razón que gobiernos y partes tienen que castigar el pecado y no pueden cerrar sus ojos. Y esto es verdad, especialmente cuando el culpable no se arrepienta. Porque no podemos tener reconciliación verdadera sin arrepentimiento. David perdonó a Absalón, pero sin arrepentimiento. ¿Y qué pasó? En verdad no estaban reconciliados. Su hijo lo rechazaba y rebelaba contra él. Mateo Henry dijo, si estás suave con la maldad va a salir y atacarte. Otra cosa que vemos es un hombre de doble mente, batalla a hacer lo bien y sufre consecuencias. Pero más que todo, si no hay arrepentimiento, no hay salvación en Cristo. Debemos examinar nuestros corazones y asegurar que somos en verdad arrepentidos del pecado y que nuestras vidas están en manos de Cristo. Y debemos pedir perdón y agradecer siempre a Cristo por haber sufrido por nosotros. Porque sin su muerte, pues nosotros tendríamos que morir. Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que Cristo hizo por nosotros y que en Él hay salvación. Si hay alguien que necesita nueva vida hoy, que venga a ti arrepentido para pedir nuevo corazón y nueva vida. Y nos ayudes en hacer lo que nosotros debemos hacer, aun cuando es contra el corazón. Padre, es difícil, pero que veamos que es más difícil dejar que el pecado prevalezca. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.